Hola Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, Miguel. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues nosotros felices de que hayas aceptado la invitación, sobre todo que nos coordinamos en tiempo récord y hay que resaltar tu disposición a participar aquí en el podcast. Como ya se dieron cuenta, los que ven este video, nuestro invitado del día de hoy es Álvaro Peña. Álvaro, ¿por qué no nos platicas de ti? Muy bien. Bueno, siempre hablar de uno mismo es difícil, pero haré lo que pueda. Nada, mi nombre es Álvaro Peña, como bien has dicho. Soy el cofundador y director de SEO de eSocial Web, que es nuestra agencia, donde estamos especializados en SEO y en CRO. Y luego tenemos otra empresa que es Virality Media, que es nuestra empresa de proyectos propios. Y bueno, ahí es básicamente donde me paso trabajando casi todo el día. Eh, para que os hagáis una idea más o menos del tipo de proyectos que llevamos y demás, en 2019 vendimos casi todos los proyectos que llevamos y estábamos haciendo en torno a 700, hicimos a lo largo del año 700 millones de visitas anuales. O sea, Ujú. llevamos proyectos de alto tráfico y bueno, es lo que más nos gusta, ¿no? Jugar un poco con eso y con clientes grandes. Sí, eso es algo de lo bonito que sucede cuando uno se dedica al SEO. Sí, sí. ¿Por qué no nos platicas cómo tú ingresaste al mundo del SEO? Vale, pues bueno, creo que como mucha gente fue un poco de rebote. O sea, yo mi formación hice ingeniería de sistemas Ujú. y estaba trabajando como programador. Trabajé como programador y como ingeniero de sistemas pues desde que salí de la carrera, desde que acabé informática, estuve 3 añitos. Luego me vine para Barcelona. Yo soy de Madrid, originalmente de Madrid, España. Y luego me fui a Barcelona, empecé a trabajar por mi cuenta, intenté abrir alguna cosa por mi cuenta, pero al final vi una oferta en una empresa, bueno, empecé a buscar ofertas de programador y demás, vi una oferta de SEO, no tenía ni idea de lo que era el SEO, y bueno, leí un poco, me fui a la oferta y el nivel era tan malo, bueno, es que prácticamente nadie lo conocía, ¿no? No era lo que es ahora, desde luego, ni mucho menos. Y Ujú. nada, hice la entrevista habiendo leído en Wikipedia y en poco más que pude encontrar antes, que eran los titles, los metas y poco más, y les pareció una entrevista fantástica y me cogieron. Y así es como empecé a trastear con todo esto con todo el mundillo del SEO. El tema que queremos tratar el día de hoy contigo es precisamente el inbuilding, estrategias del inbuilding. Mm, Hay un tema que se está manejando en los últimos años que es la afinidad de los enlaces. ¿Qué nos puedes tú platicar sobre esto? mm. Bueno, al final este es un concepto que no acaba de estar muy bien definido o que cada uno interpreta de una forma diferente, ¿no? Ujú. Eh, lo que se busca con un enlace afín es un enlace que esté contextualizado con lo que tú estás buscando, ¿no? Con tu empresa. O sea, cuando dices voy a hacer una estrategia con enlaces afines, tiene que ser que compartan algo entre las dos entidades, entre la entidad que te está enlazando y tu propia entidad, tu propia web, ¿no? Entonces, aquí se podría extrapolar a muchas cosas. Por ejemplo, que el perfil de enlace sea afín uno con otro, que las keywords por las que están posicionando ambos proyectos sean afines, que compartan tráfico o intereses afines, se podría extrapolar a muchos campos. ¿Vale? Entonces, depende mucho de la finalidad de la estrategia y de cómo lo plantee cada consultor. Pero creo que no se puede encasillar el término de la afinidad entre los proyectos simplemente en un concepto. Creo que eh, debería escalarse a diferentes conceptos o una afinidad global, que es que comparta keywords, que comparta tráfico, intereses, pero al final eso te lleva a que es tu competidor, porque hace lo mismo que tú. Ujú. Entonces, por eso, por ejemplo, en la charla que viene en Sound the Beach, y que lo repito en algunos de los máster, de las clases de máster que doy o clases para empresas, para mí el mejor enlace es el que viene de tu competencia, porque tu competidor busca exactamente lo mismo que tú, el target que tienes es exactamente el mismo. Entonces, si alguien que hace lo mismo que tú te está enlazando a ti mismo, a ojos de Google es, wow, estos dos están compitiendo entre ellos y uno está reconociendo a través de un enlace que esta página es buena. Entonces, para mí los enlaces de competidores son los mejores enlaces. Y ahí ya, pues todas las estrategias que se puedan imaginar o que cada uno pueda diseñar para conseguir enlaces en esa línea. Pero creo que el concepto vendría por ahí.
Ok, aquí es todo un tema, ¿no? Conseguir un enlace de la competencia. Como dices tú por ahí, Sí, hay que inventar muchas cosas por ahí, que yo creo que más adelantito tocamos algunos tips por ahí. Y perfecto. ¿cómo tú afrontas una estrategia de link building para un nicho nuevo, Vale, para un proyecto nuevo, ¿no? para un O sea, proyecto ¿qué te nuevo? quieres Sí, hacer? Vale. sí, sí, sí. Vale, al final creo que lo primero es entender en ese nicho, en ese sector, qué grado de ponderación tiene ese factor dentro de la estrategia. O sea, en un sector determinado, yo qué sé, en fontaneros, en cerrajeros, en adulto, en ciertos sectores, el link building es un factor importante, ¿vale? En viajes, en mil factores, o sea, en mil sectores en los que realmente la autoridad del dominio es algo muy relevante. Pero hay en otros sectores en los que no. Entonces, creo que lo primero que tienes que analizar es cuál es el peso de ese factor dentro de esa estrategia. Porque eso te va a delimitar primero el presupuesto, segundo las horas de dedicación y todo eso te va a condicionar la estrategia. Entonces es bastante importante que seamos conscientes de cuál es el peso de cada una de las áreas y destinemos recursos y destinemos tiempo y todo lo que haga falta en función de la ponderación o de la importancia de esos factores. ¿Vale? Entonces, entendiendo cuál es la necesidad de ese factor dentro de la estrategia de ese proyecto, lo plantearía de una forma o de otra. Si sé que es un factor muy predominante, entonces sé que voy a tener que usar muchos recursos, tanto a nivel económicos como a nivel de horas. ¿Vale? Entonces, para mí lo principal es saber los recursos que tengo y hasta dónde puedo llegar. Te pongo un ejemplo. Nosotros abrimos un proyecto en un sector bastante competido, que es, lo presentamos en el Sondevich, es el mismo caso que te Ujú. explicaba. Saco ese ejemplo porque es un ejemplo muy claro donde contamos cómo lo fuimos haciendo evolucionar. ¿Vale? Entonces ese proyecto lo empezamos absolutamente de cero y teníamos que competir con medios y con páginas que tenían muchísima autoridad y muchos años. Entonces sabíamos que el link building era un factor muy importante en ese sector. Lo que hicimos que fue conseguir enlaces de competencia principal. Ujú. O sea, un enlace que está directamente enfocado con tu temática. ¿Qué pasa? Que como ahí había medios, los medios pueden ser competidores tuyos y a su vez te pueden vender enlaces porque no es el único vertical que trabaja. ¿Vale? O Ujú. no es su core de negocio. Sin embargo, si tú estás en un sector, fontaneros, por ejemplo, como comentaba antes, un fontanero es complicado que te enlace a ti porque estéis compitiendo lo mismo, a no ser que varíes un poco la estrategia y dices, oye, yo soy un fontanero en Madrid y voy a pedirle enlaces a un fontanero de Barcelona porque no competimos directamente. Entonces, hay diferentes estrategias que podrías plantear. Entonces, si es muy importante, sabemos que tenemos que destinar muchos recursos. Hay que hacer una previsión de cuál es el capital que vas a necesitar y hacer una buena previsión de cuáles son los dominios que pueden ser interesantes para desarrollar tu estrategia. Entonces, yo por regla general lo que suelo hacer es hacer un análisis de la media de ese sector. Cojo un sector determinado en el que voy a entrar a trabajar y veo cuáles son el volumen de dominios que tienen, el volumen de enlaces, con cuánta frecuencia, qué tipo de anchors hacen, cuál es la tipología de páginas que les enlazan, si son blogs, si son medios, si son foros, si son... Con todo eso me hago una estructura de qué es lo más normal que pase en este factor, en este caso en el link building, para ese sector determinado. ¿Vale? Porque puede ser muy normal que haya enlaces en foros, puede ser muy normal que te enlacen con una palabra determinada, puede ser muy normal X. ¿Vale? Y eso al final es lo que menos va a cantar o menos va a llamar la atención a ojos de Google. Entonces, para mí es muy importante moverme dentro de lo normal. Al final, Google intenta buscar que todo se genere de forma natural, ¿no? Vive en esa utopía, en ese país de la piruleta, como a mí me gusta llamarle, de que un proyecto va a subir simplemente porque tú generes un contenido de calidad y eso le va a llegar a todo el mundo y va a ser todo fantástico y maravilloso. Pero el día a día lo real es que eso no pasa así. ¿Vale? Entonces, la estrategia del inbuilding es una estrategia que la estás haciendo, como casi todo lo que se hace en SEO, para influir en los resultados de Google. Ujú. Cuanto más lo acerques a lo que es normal, menos se va a salir de la normalidad y menos va a llamar la atención. Entonces, si intentamos escalar en todos y cada uno de los puntos que determinan el link building lo que es más normal en ese sector, siempre será más natural. Entonces, en base a eso es como nosotros en eSocial Web tendemos a hacer las estrategias, ¿no?
que todo siga una normalidad dentro de ese sector y también dentro de la normalidad coherente de ese proyecto. Si yo acabo de lanzar un proyecto, no es lógico que aunque mis competidores tengan 200 dominios, yo añada 200 dominios al día para ponerme al mismo nivel. No tiene sentido. Eso no quiere decir que se haga viral algo y que de repente se generen muchos enlaces y entre dentro de una estrategia y pueda ser relativamente normal. Pero bueno, se tienen que dar ciertos factores, tiene que haber un incremento de tráfico, tiene que llevarse de una forma natural o coherente. Entonces, mi planteamiento va un poco por ahí, ¿no? El buscar la normalidad en cada uno de los puntos. Sí, No sé si esto porque responde a tu pregunta. no, súper claro lo que nos estás diciendo, pero aquí también sería importante que nos compartieras qué herramientas son las que tú utilizas para hacer esta búsqueda, para buscar esta normalidad dentro del sector. Vale. Para mí la herramienta principal a nivel de link building es Ahrefs. O sea, con Ahrefs o Href o como lo queramos llamar, es con el que suelo sacar casi todos los patrones. También, evidentemente, en Search Console para ir haciendo un análisis real de los enlaces que te está procesando, Google. Y luego uso otras series de herramientas como Sixtrix, SafeCon, Screaming, para hacer análisis de arquitectura, ver en qué punto tienes que hacer un enlace externo para que influya más en la arquitectura que tú tienes definida en ese proyecto, porque hay proyectos, por ejemplo, que nos contratan solo por el link building. Nosotros les damos unas pautas, o sea, siempre hacemos una auditoría de un proyecto para saber si ese dinero que vas a invertir en link building tiene sentido, porque hay proyectos en los que da igual que le metas miles o cientos de miles de euros en enlaces, que si está mal no va a subir, ¿vale? Entonces, siempre intentamos auditar. Y si tienes una buena coherencia entre la estrategia de SEO on-page con la de SEO off-page, o sea, si eres consciente de cómo tienes bien enfocado ese proyecto, a partir de ahí es analizar perfiles de enlaces de competidores, analizar anchors de competidores, de todos los proyectos, todos los players que están en ese ecosistema de tu sector, ir analizando principalmente con Ahrefs y sobre eso sacar dominios, sacar enlaces, hacer búsqueda de keywords para sacar enlaces de keywords relacionadas o competidores relacionados y ahí ir haciendo el escalado de la arquitectura, o sea, de la estrategia, perdón. Pero todo sería, con la pieza principal sería con Ahrefs. Tocaste un punto fundamental que creo que se platica muy poco cuando hablamos de link building, es la importancia que tiene la arquitectura del sitio web en tu estrategia de link building. Porque normalmente cuando uno empieza a hacer link building, mandas todo al home o mandas todo a lo que tú crees que es tu página principal y eso creo que es lo más antinatural que pueda haber, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué tip nos darías en una arquitectura, supongamos, de un nicho? Vale, varios puntos aquí. Como te comentaba al principio, para mí sacar la media del nicho o del sector es muy importante. Entonces, si es muy normal que en ese sector se manden enlaces hacia la portada, eso va a condicionar mi estrategia, ¿vale? Si es muy normal que se manden hacia una sección determinada, hacia categorías o hacia una tipología de página determinada, eso va a condicionar un poco también el grueso de mi estrategia. Luego, por otro lado, tenemos que entender los proyectos no solo como SEO, sino también como negocio. Para mí, me da igual que una página consiga un pico de visitas enorme si eso no me genera beneficios. Puede ser que una sección muy pequeña me genere unos beneficios muy altos y no tenga un alto valor de SEO por tráfico o por lo que sea. Entonces, primero hay que analizar cuál es el interés de esa empresa o de ese proyecto o de ese nicho y cuál es la finalidad. Si la finalidad es X, potenciar un área determinada, pues tendré que ponderar mi estrategia o mi arquitectura en este caso hacia que se refuerce ese área determinada. Y con esa arquitectura ponderaremos el trasvase del PageRank interno hacia ese área. Y de igual forma lo reforzaremos con el enlazado externo. Si yo sé que ciertas páginas van apuntando hacia esa página, pues lo mismo enlazaría esa página y las páginas que le pasan más fuerza. Y con eso iría distribuyendo el link use para potenciar esa sección determinada. Sí, porque entonces ya lo que estás haciendo es sacarle el promedio del sector, que es lo que es normal para los ojos de Google, porque sí es cierto que Google trata de manera diferente sectores, y Sí. de ahí tú ya lo trabajas internamente para distribuir ese PageRank.
¿Cuál Mm, es la diferencia que tú ves de cuando trabajas un proyecto propio a cuando sí. trabajas el inbuilding para un cliente? ¿Qué cosas haces que no haces? ¿Qué haces en tus nichos y qué no puedes hacer con un cliente? Vale, para mí me es igual realmente si es un cliente o un nicho. El tema es cuál es la finalidad de ese cliente o de ese nicho, ¿vale? Ujú. Imagínate que tengo un cliente que no tiene recursos y que necesita unos objetivos muy altos. Es que lo mismo hay que hacer un link building muy agresivo para que llegue a esos objetivos, pero siendo totalmente sincero. Oye, vamos a hacer un link building muy agresivo o vamos a hacer una estrategia muy agresiva para que tú llegues a unos objetivos muy altos, ganes un capital alto y puedas hacer otra serie de acciones, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tenemos un sector, un cliente de entradas deportivas, ¿vale? No puede competir con un Real Madrid, con un Fútbol Club Barcelona, con un X, lo que sea, para vender un tipo de entradas. Entonces, hay que hacer una estrategia muy agresiva para llegar ahí, con una serie de técnicas. Pues lo mismo en ese cliente puedes usar Black Hat, porque es que si no, ese dinero lo va a perder. O sea, no va a competir en el tú a tú con ese proyecto. Pero es que si haces esa técnica y en un año le generas un beneficio, lo mismo, puedes estar trabajando en paralelo una web de marca que le vayas a dar mucha más autoridad y puedes ir nivelando esa fuente de beneficios por un lado y por otro. Entonces, para mí es muy importante la finalidad de lo que se está haciendo. ¿No? Hay mucha gente que dice, no, yo tal técnica, tal otra no la uso. Es que depende de lo que necesites. Al final las técnicas son para conseguir un beneficio. Evidentemente tiene un bloqueo ético, moral, de donde quiere llegar cada uno. ¿Vale? Nosotros la moral la tenemos bastante cerrada y hay muchas cosas que no haríamos, que sabemos Ujú. que pueden funcionar, como puede ser comprar enlaces en sitios hackeados o estrategias de ese tipo. ¿Vale? Pero entonces aquí ustedes no hacen diferencia entre un proyecto Vale. propio y los clientes. Aquí lo importante es el objetivo, que yo coincido Sí, a totalmente ver, contigo. sí, la ventaja, o sea, la ventaja que tienes en un proyecto propio es que al final puedes hacer lo que quieras. En un cliente siempre estás atado a el departamento comercial que te va a decir que tienes que publicar X, la parte de redacción que te va a decir no sé qué, el departamento de X que te va a decir que la marca la quieren transmitir de una forma determinada, X cosas, ¿vale? Entonces, cuando un proyecto es tuyo, tú tienes el poder de decisión en todas y cada una de las áreas. Eso agiliza mucho los procesos, por eso también hay muchas veces que agradecemos el trabajar con proyectos propios, porque hay proyectos, por ejemplo, te llega una multinacional y dices, joder, si esto fuera mío, es que podría estar aquí y todas las limitaciones me hacen que esté aquí, ¿no? Ujú. O aquí arriba y estoy aquí abajo. Entonces, la ventaja que tiene un proyecto propio es que desde un principio tú sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde puedes estirar la cuerda y también sabes que, oye, si te pasas, son tus propios ingresos con los que estás jugando. Sí que es verdad que cuando trabajas con una gran empresa o con una pequeña empresa, pero que de la cual viven personas y eso evidentemente no te vas a jugar una estrategia con el pan de los demás. O sea, para mí es tan importante una multinacional o incluso es más importante una pequeña empresa que vive una familia de ello y todos y cada uno de los miembros de mi equipo se lo toman eso muy en serio. O sea, el jugar con el pan de los demás, eso no se hace. Y evidentemente no nos vamos a jugar a una estrategia con algo que sabemos que le puede afectar a alguien, ¿no? Entonces, siempre vas con un punto de cordura y un punto de limitación más alto cuando estás trabajando con un proyecto ajeno que con un proyecto propio. Totalmente de acuerdo contigo. También algo que le gusta mucho a nuestros oyentes y a las personas que nos hacen favor de ver estos videos es que nuestros invitados nos compartan tips de SEO. ¿Qué tips nos puedes compartir el día de hoy, Álvaro? Vale, pues antes cuando me lo has comentado el tema de los tips y ya, bueno, como he oído varias entrevistas y he visto diferente gente que iba comentando tips, creo que enfocado al link building hay algo que no lo usa mucha gente y que tiene bastante potencial. El tema de las alertas, de Google Alertas, Ujú. es un mecanismo muy bueno, por ejemplo, para monitorizar tu marca. Nosotros lo usamos en campañas de reputación y también para conseguir enlaces. Si tú tienes monitorizada tu marca y cada vez que alguien referencia tu marca te llega un aviso, puedes contactar con esa publicación y pedirle un enlace si no te lo está poniendo. Ujú. Entonces, eso es una herramienta que funciona muy bien. Aparte, Ahrefs tiene una sección de alertas que va muy
en sincronía con esto. La ventaja de Google Alerts es que es gratuito y Ahrefs lo tienes que pagar, ¿vale? Entonces, tiene una sección de alertas que estaría contemplado este punto de monitorizar la marca o keywords que te interesan, lo que sea, se podría extrapolar a diferentes conceptos, pero tiene una opción muy interesante también, que es monitorizar los enlaces de la competencia. Entonces, tú puedes marcar que cada vez que un competidor genera un enlace nuevo, te llegue a ti un email con ese enlace que ha generado. Entonces, puedes ir buscando referentes de tu sector que estén haciendo una buena estrategia a nivel de link building, ir viendo los enlaces que va haciendo y cada vez que genera un nuevo enlace, que te vaya llegando un email con ese reporte, o varios de ellos, y que te vaya llegando ese email, tú los analizas, ves si tienen coherencia dentro de tu estrategia, si es el momento de usarlos, y los puedes ir añadiendo. Esa podría ser una idea. Luego, otro tip, por ejemplo, que lo he contado alguna vez, pero no lo he leído nunca. Una de las cosas que hacemos nosotros es cuando analizamos competidores, para intentar conseguir enlaces de un competidor, una de las cosas que hacemos es ir a todos los enlaces salientes dentro de Ahrefs, vas a todos los enlaces salientes y los ordenas por enlaces de menor autoridad, ¿vale? Al ordenarlo por los enlaces de menor autoridad, por ejemplo, si tú tienes un competidor grande, no es muy normal que una empresa grande enlace a páginas que tengan muy poquita autoridad o que sean de muy baja calidad. Entonces, por regla general, este tipo de enlaces suele ser porque alguien se ha colado y ha encontrado la forma de añadir ese enlace ahí, ¿vale? Entonces, eso lo saqué en una charla, cómo sacar, por ejemplo, un enlace desde Softonic, que es una empresa bastante conocida aquí en España. Usé esa técnica, vi cuáles eran los enlaces salientes, vi que dentro de esos enlaces salientes había un enlace que era spam y dije, no tiene sentido que, conociendo como conozco al equipo de Softonic, que está ahí Ferran, está Nacho Mascor y ha estado antes Esteba y hay gente muy buena ahí, se les haya colado este tipo de basura. Entonces, ¿por qué estaba eso ahí? Porque alguien encontró una deficiencia dentro de ese CMS o de ese desarrollo. Entonces, a través de eso, si lo analizas y lo entiendes, ves cómo puedes sacar un enlace para tu página desde una página que sea competencia o que tenga mucha autoridad. Se podría ser una estrategia también bastante útil. No es fácil, porque no lo es, y cuesta encontrarlo y tienes que ir rebuscando mucho, pero hay enlaces que es una de las pocas formas que tienes de poder encontrar enlaces de mucha calidad desde sitios que normalmente no suelen enlazar. Podría seguir haciendo tips así, pero... Tú sigue, cuéntanos nosotros te escuchamos atentamente. Vale, pues, a ver, más ideas que se puedan recomendar. La parte de enlaces de referencia dentro de Ahrefs, hay un montón de filtros que creo que normalmente no los suele usar la gente, y además han sacado actualizaciones hace poco, en la que puedes buscar tanto keywords como dominios, y aparte te salen autores que escriben sobre diferentes temáticas, ¿vale? Entonces, si tú buscas una temática determinada, puedes sacar autores o influencers que están hablando sobre esa temática determinada. Si eso lo extrapolas, por ejemplo, a blogs o a periódicos, puedes sacar entidades relevantes, o sea, periodistas o gente que se dedique a redactar ciertos contenidos, que tengan un buen tráfico y que sabes que redactan bien. Entonces, ahí podrías hacer una estrategia de contactar directamente con ellos e intentar no ir al medio para comprarle el enlace, sino ir al redactor para intentar que escriba sobre ti o que pueda hablar sobre tu proyecto. Entonces, el tema de contacto con influencers, ya sea para publicaciones en redes sociales o para conseguir enlaces en este caso, pues es una técnica que funciona muy bien y que se podría filtrar desde ahí. También hay herramientas como nosotros tenemos un cliente de Social Flame que trabaja con influencers y te da métricas de influencers. Podrías hacer análisis de perfiles de ciertos influencers en función de las temáticas y buscar publicaciones a las que pueden acceder este tipo de gente relevante, ¿no? en un sector determinado. Eso podría ser otra estrategia que a día de hoy creo que la usa muy poquita gente. Sí, porque a final de cuentas, cuando te dedicas a hacer link building, yo creo que es una de las partes más apasionantes de hacer SEO, porque precisamente tienes que ser creativo, pero aparte tienes que saber cómo colar esos enlaces, tienes que investigarlos,
Y también tienes que hacer mucho, como tú dices, ¿no? Si te vas a trabajar con influencers o vas a trabajar con editores, hacer también esa parte de PR. Entonces, como que Sí. son varios factores que tenemos que tomar en cuenta y por eso hay gente que cuando dice, no, yo escribo o yo hago WPO, pero no me meto en link building porque también es como una especialidad aparte, ¿no? Dentro del mundo de SEO también debes de tener ciertas características si te vas a dedicar a hacer link building. Sí, yo creo que además pasa también como pasa en el SEO, ¿no? Que se van ramificando los perfiles, igual que hay perfiles de SEO más técnicos, que creo que el SEO hay que tener una rama técnica, porque si no difícilmente puedes hacer SEO, pero sí que es verdad que hay perfiles que están en un nivel técnico superior a la media, hay perfiles que tienen una faceta en el link building más desarrollada, perfiles de contenidos, pues en el link building pasa exactamente lo mismo. Hay perfiles que están más vinculados a las relaciones entre personas y consiguen así los enlaces. Por ejemplo, Daniel Peris consigue muchísimos enlaces porque se comunica muy bien con la gente, ¿no? Ujú. O Sico también es una persona que tiene una buena relación. Sin embargo, hay perfiles que son más técnicos. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un perfil técnico y hay ciertas cosas que por mi faceta de programador o de antiguo programador, porque a día de hoy ya mi código lo tengo más que enterrado, pero sí que tienes esa intriga o ese conocimiento global que te hace buscar, por ejemplo, las deficiencias en la programación de un determinado gestor de contenidos para ver cómo le puedes colar un enlace. Entonces, claro, cada uno tiene su rama o sus ciertas habilidades en según qué especialidad y eso, evidentemente, te ayuda a ampliar las posibilidades de captar enlaces. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. También un tema que nos gusta platicar dentro del podcast es, ¿tú cómo ves la actualidad del SEO y hacia dónde crees que se dirija? Vale, yo creo que hay una cosa que está cambiando, bueno, que lleva cambiando desde hace tiempo, pero cada vez es más palpable, y es el tema del producto en sí, ¿no? Antes, yo me acuerdo hace 4 o 5 años que te llegaban, bueno, y más, que te llegaban proyectos que decías, es que esto no hay por dónde cogerlo, y sin embargo los posicionabas y podían estar ahí 2 años y decías, es que estoy vendiendo mierda realmente. O sea, Ujú. tengo un cliente o un servicio que es que no vale para nada y lo estaba rankeando y lo rankeaba sin ningún problema. Y eso a día de hoy no se ve. O sea, cada vez Google está filtrando mucho mejor la calidad de lo que está mostrando. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, como SEOs, tenemos un problema importante si no tenemos un buen producto para Ujú. hacer la estrategia. Si a nosotros nos llega un cliente que no es de calidad o que da un mal servicio, eso se va a ver repercutido en nuestra estrategia y podemos ser muy buenos SEOs, hacer toda la estrategia perfecta, pero si ese producto no es de calidad, nos va a afectar. Entonces, para mí ese es un punto muy importante. Y de hecho, es tan importante que se ven casos, lo conté en otro podcast de los amigos Sabandijers, Ujú. un caso de una empresa de préstamos que no tenía enlaces, no tenía prácticamente un buen trabajo, pero sin embargo, como era el único producto que respondía a la intención de búsqueda de las necesidades de la gente, rankeaba muy bien. O sea, estamos llegando a un punto en el que la calidad del producto es tan alta que pondera por encima de otros factores que serían muy determinantes en ciertos sectores. Por ejemplo, el tema, en este caso, los créditos, ¿no? En el caso de créditos o préstamos personales, el link building también es un factor muy importante. Y este producto o este proyecto no tenía prácticamente enlaces, pero tenía un producto que cumplía exactamente las necesidades. Entonces, para mí, la parte de producto está muy unida, la parte de experiencia de usuario está muy unida. Cada vez el SEO es más holístico, cada vez hay que tener más conocimiento de analítica, de CRO, de producto, cada vez se va mergeando mucho más y se van uniendo todos los campos y o tienes muchos profesionales o hay que ser un hombre de orquesta y saber un poquito de todo bastante bien para poder hacerlo. Aparte de eso, Google nos va matando cada vez más sectores, más verticales. Entonces, bueno, el SEO no acaba en Google. El SEO está en Amazon, el SEO está en cualquier plataforma que tenga un algoritmo por detrás y que tenga un sistema de clasificación y de ordenación de resultados. Entonces, creo que los SEOs que hacemos SEO en Google ya estamos compitiendo con el algoritmo más complejo de todos. Entonces, podemos empezar a hacer ASO
que es un algoritmo más sencillo. Podemos hacer SEO en Amazon, que es un algoritmo más sencillo. En Etsy, en eBay, en 1000 sitios, ¿vale? O en plataformas simplemente especializadas de un sector determinado. En el momento que tengan un algoritmo de clasificación de esos resultados, ahí hay SEO detrás. O sea, por mucho que Google nos mate el SEO está detrás de cualquier buscador. Entonces, muchas veces se dice el SEO ha muerto. Es complicado matar el SEO en todos los verticales o en todas las vertientes donde puede salir. Entonces, bueno, creo que nos queda un mundo bastante apasionante por llegar y siempre hay muchos verticales o muchas secciones en las que no dependemos solo de Google, ¿no? A mí, por ejemplo, en los proyectos propios, a nosotros en los proyectos propios nos gusta tocar mucho verticales o sectores, perdón, en los que Google no se quiera meter. Un sector en el que Google no quiera entrar es un sector que tiene largo recorrido. Porque si Google no va a sacar tajada de ahí, es que te va a dejar hacer más cosas durante más tiempo o monetizar más. Si además consigues que ese sector sea rentable, ahí tienes más recorrido. Entonces, en nuestros proyectos propios intentamos llevar los proyectos por esa línea, ¿no? No me voy a meter en una página de vuelos porque sé que Google me va a sacar un Google Flight y me va a hundir en la miseria. Entonces voy a sacar otro vertical de otro sector que Google no vaya a sacar tanta tajada o por lo menos que vaya a tardar más en llegar. Veo como tú el futuro del SEO y tocaste también un punto muy importante porque muchas veces nosotros que nos dedicamos al SEO estamos muy obsesionados con Google. Sí. Pero sí realmente donde haya un algoritmo de clasificación, ahí se puede hacer SEO, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una tarea muy grande, pero aparte también lo que comentas sobre que de por sí, cuando te dedicas a hacer SEO, ni eres 100% programador, ni eres 100% escritor, ni eres 100% muchas cosas, pero ahora también tenemos que entrar en la parte del producto y también desarrollar otras habilidades para nuestros propios proyectos y para los proyectos de los clientes. Entonces tenemos un montón de trabajo que realizar aún en muchos lugares, ¿no? Y seguir especializándonos en todo lo que vaya saliendo. Sí, además es bonito porque cada vez establecemos más sinergias con otros profesionales. O sea, antes la parte analítica era, no, la gente de analítica está por aquí. No, es que a día de hoy, si la parte de SEO y la parte de analítica no están unidas, difícilmente puedes conseguir grandes hitos. La parte de CRO igual. La parte de desarrollo, esto lo hemos vivido desde un principio, pero es que cada vez están más interconectadas todas las partes y desde luego es extremadamente importante que los SEOs tengamos una visión global y creo que es algo que, por ejemplo, nosotros vamos buscando en nuestros consultores, que tengan una visión de cada una de las patas del SEO, que evidentemente tengan una especialidad, pero que conozcan todo. O sea, todo mi equipo sabe hacer link building, tiene unos buenos conocimientos técnicos, tiene un conocimiento evidentemente más que bueno de toda la parte on-page, pero es que también necesito o quiero que tengan una visión de negocio. Porque da igual que seamos capaces de llevar a un proyecto miles o cientos de miles de visitas, que si eso no le genera conversiones, no nos va a valer absolutamente para nada. Entonces, hay que meterse ahí, hay que analizar el proyecto, hay que analizar el producto, hay que hablar con el cliente, hay que saber exactamente de dónde saca beneficio y hay que ser un poco empresario también cuando cojas un proyecto de otro y ponerte en su papel y saber reflejar toda esa parte de conocimiento que no tiene y que tú eres el experto y mergearla y aprender de la parte de negocio que conoce el empresario, que conoce esa persona que es dueña de ese proyecto y que la hagamos un poco nuestra también, ¿no? Entonces, es lo que comentaba, sí, cada vez hay más sinergia y es más holístico todo esto. Sí, y eso lo hace mucho más interesante. Totalmente. Álvaro, de verdad, podríamos quedarnos platicando muchísimo tiempo, pero el podcast es como un medio un poco ingrato en tiempos. Eh, Me gustaría extenderte la invitación para un podcast posterior, por ejemplo, para hablar de CRO, que también es algo muy importante que tenemos Perfecto. que compartir con la audiencia. Y en dado caso que alguien te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer? Vale, pues nos puede encontrar en isocialweb.agency, en nuestra página web, y sobre todo en Twitter, en isocialwebseo. Ahí estoy muy activo. Normalmente siempre estoy compartiendo cosas, noticias. Intento aportar todo lo que puedo. Y, bueno, cualquier persona que me quiera escribir, que me escriba, que me pregunte. Ayer me llamó una persona por teléfono y estuve 40 minutos hablando con él simplemente por compartir, ¿no?
Entonces, intento llegar a todo el mundo, aportar todo lo que está en mi mano y bueno, y sobre todo si es por una buena causa, o sea, nos llamamos eSocial Web por esa parte social, ¿no? Entonces, si hay una buena causa detrás, desde luego que cuenten con nosotros y todo lo que se pueda aportar, estaremos encantados. Te agradezco mucho tu tiempo, Álvaro, y sobre todo resaltar tu buena disposición y tu buena onda, como decimos aquí en México. Y pues Gracias. estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Muy bien, muchísimas gracias y nada, un abrazo para todo México y para todos los oyentes y espero veros muy pronto. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, gracias.